¿Cuál es su nombre? Edmundo Lozoya Gloria, para servirles. Un gusto. Mire, esta entrevista es con propósito de un proyecto de química. Ok. Nosotros estamos investigando sobre los alimentos transgénicos, ya Ok. sabes, sus pros, sus contras, los avances tecnológicos y todo lo que este tema conlleva. Y nos gustaría, pues, hacerle unas preguntas sobre este tema. Sí, adelante, cómo no, claro. ¿Estamos grabándolo? ¿Sí está grabando? Sí. Sí. Bueno, yo soy Emiliano, Ok, Emiliano, ¿qué tal? y mucho gusto. Pues una de las preguntas que yo tengo duda es ¿por qué usted está en el área de los alimentos transgénicos? Bueno, yo estoy entre los alimentos transgénicos casi por accidente, porque cuando yo empecé no existían. O sea, eso quiere decir que soy bien viejo, en pocas palabras. Yo empecé a estudiar esto de la genética en la universidad. Yo soy de la UNAM, soy QFB de la UNAM. Y Órale. allá yo tuve un maestro que fue el que empezó la ingeniería genética en el mundo, el doctor Francisco Bolívar Zapata. Él fue el que inventó prácticamente el primer vehículo molecular de clonación, o sea, un plásmido, con el que se podía mover material genético, genes de una bacteria a otra. Y eso a mí me fascinó. Él me dio genética, entonces me metí a hacer la tesis, bueno, la maestría con él. Esa maestría la hice en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, de ahí aprendí biología molecular de bacterias y ahí conocí como estudiante al que ahora es el doctor Luis Herrera Estrella. Él llegó a aprender ingeniería genética en ese laboratorio del doctor Bolívar y posteriormente el doctor Herrera es actualmente el investigador que creó la primera planta transgénica en el mundo. Esa fue su tesis de doctorado. Eso lo hizo en Bélgica. Entonces, conociéndonos, después de hacer mi maestría, yo quise hacer el doctorado. Me gustó la parte de plantas y en ese entonces estaba construyendo el Sinvestav Irapuato, aquí en Irapuato, Guanajuato, y iba a ser, de hecho es ahorita el centro, probablemente es el centro más fuerte en biotecnología molecular de plantas en América Latina, y en aquel entonces yo tuve la oportunidad de salir de México a estudiar biología molecular de productos naturales de plantas. Entonces me fui a un Max Planck en Alemania, estuve ya haciendo mi tesis de doctorado y al regresar ya estaba de regreso el doctor Luis Herrera Estrella y empezamos a conformar con él y con varios colegas el Departamento de Ingeniería Genética de aquí del CINDESTAV Irapuato. Entonces, él era la cabeza de las plantas transgénicas en aquel entonces, él había hecho la primera planta transgénica, y nos empezamos a juntar una serie de investigadores en aquel entonces jóvenes, estoy hablando de hace 30 y pico de años, más o menos, cerca de 40 años ya, y tenemos varias disciplinas. Yo era la parte de biología molecular de productos naturales, vino gente de virus molecular, virología molecular, patología molecular, fisiología de plantas. En fin, nos juntamos un grupo de investigadores y empezamos a trabajar en el departamento de ingeniería genética. Empezó de esa manera todo lo de las plantas transgénicas. Y no es que yo ya me haya metido, simplemente que para nuestro trabajo es necesario hacer plantas transgénicas porque es la única forma de poder estudiar cómo funcionan realmente las plantas a nivel molecular. Exactamente. Esa fue la idea. Entonces, ¿fue la primera planta transgénica en el mundo o en Latinoamérica? No, en el mundo. Ah, El doctor Herrera, cuando estaba en Bélgica, él estaba en la ciudad de Gante, en la Universidad de Gante en Bélgica, él estaba trabajando en su doctorado y si en aquel entonces ya se habían encontrado algunos vehículos moleculares o plásmidos naturales en algunas bacterias y él encontró que la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que transforma naturalmente cualquier planta, tenía un plásmido que podía transportar material genético de la bacteria a la planta. Entonces lo empezó a manipular y él creó la forma de hacer una planta de tabaco resistente a cloranfenicol. Le metió el gen de resistencia de cloranfenicol a una planta de tabaco y fue la primera demostración real de que una planta puede ser transformada genéticamente. Okay. Ok. Entonces, empezaron con las plantas transgénicas y después se fue metiendo más hacia los alimentos. Bueno, sí, definitivamente. La idea de poder hacer plantas transgénicas abrió todo un panorama enorme y de hecho quien lo aprovechó en prácticamente su totalidad pues fue la compañía Monsanto,
que Monsanto tomó esa tecnología y empezó a generar plantas transgénicas, y yo creo que desde ahí viene el problema social de la no aceptación de las plantas transgénicas. No es que sean malas, son muy buenas porque realmente sabe uno lo que les está cambiando y les puede meter una característica deseable, conocida y de manera controlada. El problema es que Monsanto era una compañía química y ellos estaban produciendo pesticidas químicos, entre ellos el glifosato. Entonces, para hacer sus plantas transgénicas, ellos le metieron un gen que hace resistente a las plantas al glifosato. Y entonces tenían el mercado abierto porque podían tener una planta transgénica que resistía al propio herbicida que ellos producían. Entonces empezaron a vender semillas de plantas transgénicas resistentes a su propio herbicida. Y eso se empezó a comercializar. Obviamente empezaron a inundar de glifosato los campos para que no crecieran las otras hierbas, malas hierbas y de otras plantas, solamente creciera la planta que tenía la resistencia al glifosato. Eso es bueno en el sentido de que se está controlando lo que tú quieres de la planta transgénica. El problema fue que inundaron de glifosato, de pesticida venenoso, los campos. Y ese es el gran problema que hay ahorita. Entonces, se tomó en la información de otra manera y se satanizó realmente a las plantas transgénicas porque decían que generan cáncer. No, lo que genera cáncer muy probablemente es el glifosato en exceso que se va a los mantos freáticos o se queda en los campos y se contaminan otras cosas. Pero eso fue porque las plantas que usaban ellos eran resistentes al glifosato. Ese es el problema. Entonces, actualmente, los alimentos transgénicos, o sea, son dañinos, pero no mucho, ¿o cómo? No, los alimentos transgénicos no son dañinos, al contrario. Okay. Si están bien hechos, son muy buenos porque pueden aumentar las capacidades nutracéuticas o nutritivas o vitamínicas de un alimento, o pueden darle una resistencia a la sequía o a una plaga específica. El problema es que si para poder hacer esa planta que crezca sobre las otras, le metes un material genético que tenga que romper algún veneno como el glifosato, el problema es el glifosato. No es la planta transgénica. ¿Okay? Ahorita ya hay otras plantas transgénicas que son resistentes a otras cosas diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo el doctor Herrera actualmente es hacer plantas transgénicas resistentes a fosfito. Ustedes saben que las plantas utilizan nitrógeno, fosfato y potasio, entre otras cosas. Bueno, él diseñó una estrategia para que las plantas, en lugar de tomar fosfato, nada más tomen fosfito. El fosfito es muy raro y normalmente las plantas no lo toman. Solamente las plantas que tienen el material genético que les permite tomar el fosfito pueden crecer, pero el fosfito no es venenoso. Entonces ya es una planta transgénica buena, ¿ok? Pero ahorita ya la sociedad ya no acepta, el solo nombre de transgénicos ya es mal aceptado. Pero generalmente, por ejemplo, el alimento transgénico en su experiencia, como es muy utilizado en la actualidad, ¿no? Sí, en otros países, sí, definitivamente, en Estados Unidos, en Canadá, en algunas partes de Inglaterra, en Europa, en algunas partes, sí es muy utilizado y sería una solución realmente a la hambruna, por ejemplo, en África, porque podrían tener cereales resistentes a sequía. Entonces sería una gran ventaja, pero como la idea generalizada es que tienen que ver con venenos como glifosato, no son aceptados. Y aquí, bueno, en esta época, aquí en México, ¿qué tanta oposición hay de los alimentos transgénicos? Fuerte, muy fuerte, definitivamente sí es complicado, pero yo creo que hay que informarse, por ejemplo, no sé exactamente qué porcentaje, pero una gran cantidad del algodón que se siembra en Coahuila, que es la zona algodonera por excelencia, es transgénico. Y es una maravilla, porque pueden hacerlo transgénico a las enfermedades normales del algodón, no los ataca, pueden mejorar las capacidades textiles del algodón, son más resistentes, pueden absorber mejor los colores, pero como eso no se come, entonces no hace problema y es una planta transgénica. ¿Okay? El otro problema es que México es el centro de diversidad y de origen del maíz. Entonces, sí se ha visto que en algunos casos las plantas transgénicas pueden tener algún problema de contaminación de otras plantas, o sea, transferir su transgene de manera natural si las bacterias lo hacen, y así lo encontró el doctor Herrera. Entonces, es normal que una planta que pudiera, por algún motivo, por algún virus o de alguna manera, pasar su información genética a una bacteria, por accidente le pudiera transferir esa información a otra planta. Y como en México nosotros somos el origen y de la diversidad del maíz, hay un problema muy grave social de que no se quiere perder la identidad del maíz, ¿ok? En ese sentido. No es tanto problema porque se ha demostrado que las plantas transgénicas las controla la naturaleza. Después de cierto tiempo
baja la transgenicidad, digamos, por decirlo, se curan del transgene y vuelven a la naturaleza encuentra su equilibrio, pero ya socialmente ya no aceptan las plantas transgénicas la sociedad. Ok, entonces, actualmente hay oposición, pero en el área científica no, sino más bien en el área social. Bueno, hay científicos que sí están muy opuestos a esto. El ejemplo más claro, y es lo que no sabemos ahorita cómo va a funcionar la ciencia, es la doctora María Elena Álvarez Bulla. La doctora Álvarez Bulla es una persona muy inteligente, sacó el Premio Nacional de Ciencias el año pasado y de acuerdo con el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ella va a ser la directora de CONACYT, el siguiente gobierno. Ella es totalmente antitransgénica, porque ella hizo estudios de la propagación de genes transgénicos en el maíz. Entonces se opone a ese tipo de cosas, no porque el transgene sea malo, sino porque puede haber una contaminación en su concepto de las plantas autóctonas de México. Entonces no es que tenga problemas en los alimentos, sino que puede modificar la naturaleza o el equilibrio normal que tenemos en México. Muchas gracias. Y también, pues usted estuvo y fue partícipe, o sea, es pionero en los inicios de la investigación de alimentos transgénicos y ha visto cómo esto ha evolucionado en México y en el mundo. Sí. Y ahora, ¿usted cómo ve este proceso evolutivo? No sé, en 5 años, 10 años, ¿cuál es, no sé, su visión en este aspecto de los alimentos transgénicos? Yo creo que los alimentos transgénicos van a prevalecer y van a dominar porque sí creo que es una solución adecuada a la forma de alimentar al mundo. Vamos a crecer a una población enorme en los 2050 y no va a haber forma de alimentar a tanta gente si no es a base de plantas que o sobreproduzcan alimento o sean más resistentes a los cambios climáticos, definitivamente, que se nos están viniendo encima. Entonces, los transgénicos lo permiten hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a prevalecer, pero al mismo tiempo la sociedad sigue, digamos, evolucionando y hay un movimiento muy fuerte hacia la agricultura orgánica. De hecho, no quieren ya ni siquiera pesticidas químicos. México, por ejemplo, ocupa el 3er lugar en el número de agricultores y de productores orgánicos en el mundo. ¿Okay? Entonces, el mercado y la cantidad de dinero que eso puede generar es tremendamente alto. Entonces, es una competencia económica contra una competencia por sobrevivencia. Los países ricos que pueden pagar agricultura orgánica y productos orgánicos, dependiendo de su educación, pueden comprar ese producto, pero muchos de ellos entienden las plantas transgénicas. Ejemplo, Estados Unidos. El ejemplo opuesto sería África. Ahí no hay poder económico, ahí hay sobrevivencia. Y si los gobiernos deciden meter plantas transgénicas para alimentar de alguna manera a la cantidad de gente que tienen, porque son resistentes a sequía, pueden tener una buena alternativa. Entonces, yo creo que van a prevalecer, pero no va a ser fácil y no va a ser tan rápido. Va a tener que convencer por varias cosas. Así es. Sí, le agradecemos mucho esto ¿No? y la verdad le felicitamos por su participación y pues su trabajo que está haciendo en este aspecto de los alimentos transgénicos. La verdad no habíamos visualizado todo el impacto que esto podía o tiene y puede crear en el mundo. Y pues igual seguiremos haciendo nuestra investigación. Le agradecemos mucho por todo esto. Y pues por nuestra parte sería todo. Se los dejo ahí nomás de tarea. Sí trabajo con transgénicos, pero para estudiar el mecanismo molecular de las plantas, pero no para comercializar. En México va a ser muy difícil por la resistencia social. Sí, me imagino que sí. Pues vamos a igual a poner nuestro granito de arena, no tanto como el de usted que lo ha puesto, pero vamos a ver qué podemos hacer como Claro. México, como parte de este gran avance que usted y otras personas han hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar tan animados y tan entusiasmados con todo esto. Ojalá y puedan difundir lo que realmente dice la información. Muchísimas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. ¿Sí? Buenas tardes.